lo que a mí me interesa es que las personas puedan leerlo, los jóvenes sobre todo, y puedan hacer sus propios razonamientos. Y la igualdad de género, porque estudios comprueban que no es sostenible un desarrollo con las desigualdades tan grandes que existen, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Eso es lo que asusta. Yo creo que el conservadurismo es añoranza al pasado, al statu quo, por un miedo desmedido al cambio. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Hoy estamos muy contentos porque, por dos razones, vamos a hablar de un libro y porque nos visita una colega escritora, Clara Sánchez. Ella es la autora de este libro, Nolink, el gorrión chino. Es un libro de ficción, pero que recrea un episodio muy triste en la historia de la República Popular China, que cualquiera pensaría que fue todo ficción, pero eso se dio en la realidad. Una decisión absurda en ese momento que se tomó. Bienvenida, Clara, ¿cómo estás? Muchas gracias, bueno, gracias Gustavo por invitarme y por darme este honor de estar aquí contigo. El honor es mío y el placer. Muchas gracias por el libro, por la dedicatoria. Lo leí, el libro se lee rápido, es agradable. Me recordó y muchos recuerdos vinieron a mí, porque ese episodio, yo hace muchos años que vi una película, pero pensé que era una simple película de propaganda en época de Guerra Fría, que tú sabes que se daba a ambos lados, ¿verdad? Tanto en el lado del bloque socialista se hacía mucho arte de propaganda, como en este lado también. Ya sabemos cómo ponían a Superman con una bandera norteamericana detrás, ¿verdad? Pero después de esa película me puse a investigar y sí se dio ese hecho. Pero lo que te pregunto es, ¿cómo tú das con ese acontecimiento? ¿En qué momento te enteras en tus estudios, en tu carrera? Porque tú eres politóloga. ¿Y qué te motivó a escribir esta historia de ficción que tiene como protagonista a un gorrión? Bueno, fíjate, Gustavo, yo creo mucho en la verdad y en la desmistificación de la historia. Y yo creo que si algo nos hace personas más auténticas es saber lo que pasa y evitar que vuelvan a repetirse esos eventos como ese, que le quitó la voz a millones y millones de personas. Entonces yo creo que conociendo lo que pasa en el mundo, podemos ser personas más informadas y podemos tomar decisiones más conscientes. Nosotros no leemos mucho, no nos gusta mucho leer a los dominicanos, pero no es porque no nos gusta mucho leer, es porque no hay un estímulo desde pequeño a que nos incite a leer, y esa es una costumbre, una cultura que se transmite, que se enseña. Entonces, tiene una disyuntiva el cuento, que pareciera, la historia más bien, que pareciera un libro para niños, por el título, Nolink, el gorrión chino, pero realmente no tiene nada que ver con niños. Entonces yo escribí este libro pensando en la juventud que conozca, que sepa, los adolescentes, que puedan valorar las cosas que a veces un culto a la personalidad puede traer como consecuencia. La acumulación de poder en pocas manos. En pocas o en una sola mano. La concentración de poder envilece a las personas. Y entonces yo creo que debemos irnos despojando de eso, porque esas cosas se daban y se dan, porque no estamos al margen de eso. Vemos todos los autoritarismos en América Latina que han surgido y en el mundo. Y hay como un reverso, un regreso. Una corriente que se siente a esas ideas extremistas. Y eso es causado por muchas aristas que podíamos debatir aquí. Pero
volviendo al libro, lo que a mí me interesa es que las personas puedan leerlo, los jóvenes sobre todo, y puedan hacer sus propios razonamientos. Bien, ¿en qué época, en qué momento es que tú te enteras que eso ocurrió, que te topaste con ese acontecimiento histórico? Mira, yo estudié ciencias políticas, soy politóloga y entonces soy muy curiosa realmente y averiguando y averiguando hace muchos años. Lo que a mí me chocaba era que era desconocido. Nadie, cuando yo comentaba el tema con diferentes personas, inclusive intelectuales muy acabados del país, no sabían que eso había pasado. Yo te digo que yo tuve la información primera de una película y luego lo investigué y sí ocurrió. Bueno, exacto. Pero estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces yo investigué y encontré que solo una persona en Canadá, un escritor de apellido Kohler, Frank Kohler, creo que es que se llama, no estoy segura de que sea así que se pronuncie el apellido, pero solo esa persona tiene un libro sobre ese tema. Sobre ese acontecimiento. Entonces, por una investigación que hizo y es una tesis doctoral. Y yo dije, wow, es decir... Eso ocurrió fue en los años 50, ¿cierto? 58 al 62. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, pero esto debe decirse y quise decirlo de manera... novelada, para que pudiera ser una lectura más fácil y más comprensible. Bien, a los para que la gente tenga idea, que seguro se está preguntando de qué hablamos, es que durante el extenso gobierno de Mao Zedong en la República Popular China, por alguna razón el llamado camarada máximo líder pensó que era bueno eliminar los gorriones en China, porque se entendía que dañaban las cosechas y otras cosas. No, él entendía que comían demasiado granos. No, esa es un poco la idea también de los nazis y los fascistas, que hay una competencia, pero también hablaban de las cosechas, me parece haberlo visto. Sí, mira, la idea era que comían demasiado granos. Entonces, exacto, como estaba en una época de una intensa competencia para ponerse a nivel de el imperialismo, llevar el desarrollo, había que hacer todo lo que fuera necesario para avanzar en las producciones. Entonces ellos comían demasiado granos para él. Y resulta ser que eso dio al traste con lo que es una gran catástrofe medioambiental, un desequilibrio medioambiental. Al matar los gorriones, bueno, ya lo verán en el libro, pero le voy a dar una pequeña orejita. Al matar los gorriones, él entendía que las cosechas iban a rendir más. Sí. Pero resultó que los gorriones eran los controladores automáticos de las plagas, específicamente de las langostas, lo que aquí le llamamos el grillito. Sí, sí, sí. Entonces esos son los que sacan el grano. Grillo, aquí le dicen esperanza. No, es el grillito, porque es el negro chiquito. Bueno, el negrito, sí, porque no, la esperanza es la verde. A la verde que le decían langosta. Bueno, sí. Pues eran las pequeñas. Y esas son las que sacan el grano, se lo comen y entonces no hay producción. Se daña, no hay cosecha. Y el controlador automático de eso, natural, eran los gorriones, pero tuvo advertencia, inclusive de la NASA. Pero imagínate, venía del enemigo esa advertencia. No, pero que los propios técnicos advirtieron y no se escucha, porque el máximo líder en regímenes así se supone que es el más sabio, el más lúcido, el ungido. Hay un culto a la personalidad que es infalible. Entonces, cuando eres infalible, todo lo que tú dices se te aplaude. Pleitesía. Aunque sea un disparate. Se aplaude aunque sea un disparate. Y ese caso lo tenemos. Y bueno, Nolín va a tener una segunda parte, porque qué interesante. Se importaron gorriones de Rusia. Ellos tuvieron que importar gorriones de Rusia. Aquí te comentaba fuera de cámara, en un momento, a finales de los años 60 y principios de los 70, alguien convenció al presidente Balaguer de que había que combatir los carpinteros, los pájaros carpinteros, porque decía que estaban dañando mucho el cacao y otros frutos. Y se pagaba a 10 centavos en ese momento, que no era nada desechable, cada lengua, que se suponía que era la prueba de que tú mataste un carpintero, que tú llevaras a agricultura. Y fue una cacería atroz. Por suerte que como tenemos aquí algunos bosques espesos,
no se extinguió completamente y me dijeron amigos agrónomos que técnicos de Venezuela y de Costa Rica dijeron, no hagan eso, nosotros intentamos eso una vez y no fue bueno. Y por suerte eso se paró ahí. Se paró ahí. Pero en China, por lo que yo he investigado, fue sin tregua la matanza de gorriones, con fuegos artificiales, sí, con disparos, con todo. Ahí hay fotos inéditas de la época. Muy bien. Que muestran cómo lo hacían como una especie de cordelito para llevarlos, porque eran declarados casi héroes nacionales. Sí, no era como la prueba de que yo aporté a esa gran causa. Gracias por esta primera parte, Clara. Vamos a una pausa y regresamos. Okay. Continuamos con Clara Sánchez, autora de este libro. Es una novela llamada Nolin, el gorrión chino, que está fundamentada en un episodio muy triste, trágico en la historia de China, cuando se le ocurrió al comandante Mao Zedong que para preservar los granos para la alimentación de la gente y aumentar la producción, había que eliminar la población de gorriones, que es un ave que abunda en China, ¿verdad? Una ave muy bonita y de bello canto, pero entendían que eso era negativo y se decidió que había que eliminarlo. Y se convenció a ese pueblo, se le ordenó, se le impuso que tenían que matar los gorriones. Una situación terrible. Y Clara, que se topa en sus estudios, sus investigaciones con este episodio, reacciona y comienza a investigar y decide escribir esta historia, pero lo hace ficcionada. Sí. Y el protagonista es un gorrión. Tú decías que nadie aquí prácticamente conocía ese episodio. Así es. Entonces, bueno, son episodios que yo pienso que debemos reflexionar sobre ellos y que no deben volver a repetirse. Sin embargo, vemos en el mundo un giro hacia el extremismo. En este momento, tú lo ves así. En este momento, es decir, el libro no lo comencé ahora, lo comencé hace mucho tiempo, pero como que cae así en un momento que es de reflexionar realmente, porque vemos cómo se están desarrollando o se han desarrollado sistemas y regímenes en la región, y no solamente en la región, también a nivel del mundo, que están enfocados en el culto a la personalidad nuevamente. Y en la fuerza. Y en la fuerza, y en ese retrotraimiento de lo que son los avances que hemos logrado sobre la base de la Organización de Naciones, que se forma como un combate a lo que fue todo nuestro anterior statu quo de guerra y de conflictos en el mundo que dieron al traste con la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos la Segunda Guerra Mundial, que los episodios de represión son incontables y las muertes son incontables. Y surge desde la Primera Guerra Mundial lo que fue la Liga de las Naciones como una respuesta a parar eso en el mundo. Luego culmina, después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, no, bueno, ya no podemos con esto y algo tenemos que hacer, porque se supone que somos humanos, que somos civilizaciones, que tenemos sentimientos, que podemos pensar, es el único animal que piensa, el ser humano. A veces uno casi lo pone en duda con las cosas que uno ve. Pero bueno, entonces vemos hoy un combate a las Naciones Unidas. Vimos aquí recientemente una marcha en contra, no sé si recuerda, en contra de la ONU. No. Hay toda una concepción de que todo eso debe eliminarse. Y que cada quien haga lo que le dé la gana y que se imponga el más fuerte. Exactamente. Y un rechazo, por ejemplo, a la Agenda 2030, que cuando tú agarras la lista de los ítems ahí o de los temas a tratar, se enfoca la lucha y el ataque a un tema de eso, el tema número 5, que habla y plantea la igualdad de género.
Y la igualdad de género porque estudios comprueban que no es sostenible un desarrollo con las desigualdades tan grandes que existen, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que hay una gran manipulación. Esa gente ha hecho su propia lista de temas propuestos para esos acuerdos internacionales que están en eso que llaman esa agenda, ¿no? Yeah. Y se inventan cosas que no es verdad. Que no es y que agarran muchísimas mentiras. Agarran por los moños, como decimos. Además, aquí, una cosa es la equidad de género y otro lo que se han inventado y le llaman ideología de género. Que ideología eso de no género, existe. que no existe. Y no solamente eso, es en base a la ignorancia y a la ¿cómo te digo? Y a la desvirtuación de lo que es el contenido. Por ejemplo, me comentaba un compañero aquí de trabajo y yo he escuchado, es verdad, pastores que se dicen evangélicos con razonamientos parecidos. Ese compañero me decía que un pastor con vehemencia le decía, la mujer nunca puede estar al mismo nivel que el hombre, porque fue una parte sacada de una costilla, tiene que estar por debajo siempre, porque ese es un mandato de Dios. Y escuché a otro que hasta fue, dije, candidato presidencial, decir que en la Biblia, ¿dónde estaba eso de empoderamiento de las mujeres? Que las mujeres no pueden estar empoderadas. Y ese es el criterio de muchos, como el que ahora va a ser vicepresidente de Estados Unidos. Que cómo es posible que estas mujeres que prefieren criar gatos porque no quieren ocuparse de la familia. Y aquí hubo un famoso o infame empresario que dijo que el problema de los problemas sociales y la delincuencia era porque las mujeres con eso de empoderamiento no se quedaban en su casa criando a sus muchachos y querían estudiar y querían estar trabajando. Tú sabes lo que pero sucedió que ese es un golpeador de su esposa, que está sometido. Wow. Entonces era el que quería hablar de ejemplo de familia. Ya, pues mira, realmente eso es lo que asusta. Yo creo que el conservadurismo es añoranza al pasado, al statu quo, por un miedo desmedido al cambio en las estructuras sociales. Quieren restablecer unos privilegios que hoy día no es posible. Y déjame decirte que eso va a ser muy difícil. Podremos retrotraernos en el avance. ¿Por qué? Porque hoy día gana Trump en los Estados Unidos, que planteó una campaña, su campaña y su programa es sobre la base de esos miedos. Miedo a la inmigración, miedo al desarrollo de las mujeres. Más que miedo, odio. Odio. Pero fíjate que en el fondo es miedo. Es miedo a que le muevan. Los conservadores les gustan los cambios reformistas, no los cambios y los aceptan cuando ya no hay otra forma. Entonces, por ello no cambiará nada. Hoy día se manifiesta, venimos de a raíz del 1989 y la caída del muro de Berlín, viene una corriente liberal que ha empoderado y que ha traído lo que son las políticas sustentadas en los derechos humanos. Y eso ha generado mucha inclusión de poblaciones que estaban totalmente apartadas. Entonces, eso es lo que da miedo. Fíjate que todo el mundo lo que proclama es el desorden. El desorden es el cambio. Que no hay, o sea, ¿cuál es el orden entonces? Entonces, ¿cuál es el orden? La represión. Entonces, venimos de guerras en guerras, de los 100 años, de los 30 años, de los 6 años, y eso hemos visto una merma real y un avance en el derecho internacional público, que si bien es cierto, yo no sé si tú conoces de un caso que me encantó en una población de Alemania, que un represor sirio se fue para Alemania y había matado 200 y pico de personas. Bueno, habían fotos, era un criminal. Y entonces personas agarraron y lo denunciaron, y en ese pueblito de Alemania, con los avances de la Corte, de la universalización de la Corte Penal Internacional, el señor resulta que lo cogieron preso, la gente llevaron pruebas de las matanzas que había hecho y al señor lo condenaron. Bueno, y tú estás escuchando, entonces esos son avances. Apresado. Luego, ¿verdad? Sus amigos británicos le pagaron los favores y lo liberaron. Son
avances logrados en este periodo de avances sobre derechos humanos. Señores, el ser humano debe ser el centro del desarrollo, el centro de todo. Por eso es que tú ves que dicen, hablan a veces de que crecimiento, de que este país tiene tantos multimillonarios, pero hay muchísimas inequidades en los países más ricos. Entonces, tú te preguntas, bueno, vamos a ver el aspecto del índice de desarrollo humano, vamos a ver la equidad, el acceso a los servicios, a ver si es verdad que hay desarrollo, ¿verdad? Porque que haya 2 o 3 que tengan muchísimo dinero, y cuando tú tiras la media, sale que el ingreso per cápita es tanto, pero vamos a ver la realidad como es. Entonces eso yo pienso precisamente que es lo que ha pasado en los Estados Unidos con el triunfo de Trump, que fíjate que son los sectores más populares, los sectores más menos avanzados, menos citadinos, es en la zona rural donde él tiene de menos estudio, de menos estudio, y también hombres, tratando de preservar el status quo de la sociedad, del protagonismo y de la sociedad machista en la que vivimos. Vamos a otra pausa y regresamos. Interesante conversación. Clara Sánchez, que escribió Noli en El Gorrión Chino, empieza el capítulo 4 de esta novela que retrata una situación real, pero ella la lleva a la ficción. El gran salto adelante o al vacío. Y dice así: Nolín y Min bajaron del nido. Sus padres habían salido a la rutina del día. Al llegar a la planicie cerca del río, donde se reunían las mamás con los gorriones más pequeños, Nolín advirtió que algo andaba mal. Su instinto era más desarrollado que el de Min. El sitio estaba vacío. A esa hora, generalmente en la planicie, apenas caben los padres con sus gorrioncillos. Desconcertados, volvieron a la casa. Sus padres los esperaban llenos de preocupación. Era evidente que algo grave pasaba. Habían llegado agotados y sofocados, sin comida, lo que hizo preguntar a Min: ¿qué les pasa? ¿Por qué están sofocados y acá en casa a esta hora? ¿Por qué no hay nadie jugando en la planicie cerca del río? Tendrán que jugar acá de ahora en adelante, y con mucho cuidado, contestó el padre. Se alejarán de nosotros solo lo imprescindible. Nolín confirmó sus presentimientos. Algo amenazaba la seguridad de la familia. ¿Por qué, padre? ¿Qué hicimos mal?, interrogó Min. No se trata de nosotros, Min, contestó Nolín. De ser así, los demás estarían en la planicie. Ese es el capítulo 4, ¿verdad? Hay que recordar que Nolín, el gorrión, es básicamente el protagonista de esta historia, ¿verdad? En esa técnica de la ficción que le damos la condición de un ser racional pensante a los animales, y cuando es la prosopopeya se le da incluso hasta un instrumento inanimado. Y Clara lo ha logrado muy bien con Nolín, el gorrión chino. Bien, digamos, cuando tú estabas investigando ese suceso de China, ¿cuáles cosas, acontecimientos de esa época te desgarraron más? Porque dicen que el autor, sea narrador o poeta, produce o fruto de un gran arrebato de alegría o de un desgarro interior. Bueno, fíjate que fue muy doloroso para mí ver el sufrimiento de tanta gente, el sufrimiento de gente desplazada de sus lugares de orígenes, de acumulados en un solo lugar, sacadas como cosas a lugares específicos que hizo como las comunas, y donde era obligatorio estar ahí. Y entonces esta destroza, ¿cómo te digo? Es de verdad difícil de explicar para mí, no encuentro la palabra, porque como que quitarle esa repartición de lo poco que había, y que las personas se quedaban con hambre y murieron. Sí, y entonces el hecho de ver en los documentos las personas que parecían cadáveres, a mí me llevó al holocausto, a las
imágenes que veíamos de cómo las personas De en los los campos de guetos. concentración de Ajá. los guetos, y yo decía que esto es un caso parecido al Holocausto, sobre todo murieron más personas y no le hemos dado la connotación y la trascendencia porque el hecho mismo de la Guerra Fría nos dividió en dos polos y esas cosas están bajo el tapete y Sí, no salieron sí, a la luz. muy usual que, por ejemplo, los que estaban de la parte antisocialista o anticomunista Sí. apoyaron dictaduras sangrientas, y Sí. eso lo hizo Estados Unidos aquí, con Así todos estos también, con todos dictadores. estos dictadores, así es. Apoyó esa cacería de brujas en el mismo Estados Unidos Sí. con artistas y cosas, con el Ajá, macartismo, ajá. pero igual, Igual de por aquel allá, de lado, aquel a lado. Stalin, a Mao, se le taparon muchas cosas, a Checheku. Sí, y ¿Qué fíjate hicieron? que es de un tiempo a esta parte que nosotros podemos ver las noticias y también cuando se destaparon los archivos en China en 1978 con la apertura y el tránsito al socialismo. Sí, Deng Entonces, Xiaoping, que hizo exacto, una ahí apertura. salieron todas estas historias que son desgarradoras. Lo que de pasó verdad. en la URSS también, que cuando vino Nikita Khrushchev, dijo Exacto. tantas verdades sobre Stalin que muchos se espantaron. Ya, mira, y eso me llevó a ver no solamente esa hambruna, también la hambruna de Ucrania en 1900, antes que esa, porque fue en 1935 me parece, Esa no fue estoy con la segura. industrialización forzosa que Stalin hizo, que todos los granos tenían que ser concentrados para alimentar a los obreros que estaban construyendo las Y ciudades, las presas, las exactamente. plantas, y no importaba el mullipe, el Y campesino. hubo una ciudad en Ucrania que se negó rotundamente a que le expropiaran sus tierras y deliberadamente Lo dejaron morir Stalin de los hambre. dejó morir de hambre confiscándole sus granos y cerrando todo el paso y Son tránsito cosas a que llevar, son tan que tú dices, terribles pero que no puedes, cualquiera piensa que no que ocurrieron, y no sí ocurrieron. así es. Y uno piensa qué tanto se ha avanzado como para que no vuelva a ocurrir algo A así. ocurrir. Hay temores que yo creo que tienen asidero. Es- Clara, muchas gracias. Hemos llegado al final. Dios. Muchas gracias. Te Gracias felicito a por el ti. libro. Yo les exhorto a que lo compren, que lo lean. Los autores quieren que sus libros se lean, ¿verdad? Sí, ¿Dónde así está es. disponible el Nolín, el gorrión chino? Bueno, lo tenemos, está en Amazon ya. Ya está en Está Amazon. versión digital y versión física en Kindle y lo puede. Y aquí está en la feria, Y seguro. aquí está en la feria, está en En el nuestra espacio editora Río de Oro, Editores, con el editores, profesor Rafael y también está Encuesta. Encuesta Pues lo tenemos. yo creo que es un episodio histórico, pero que está muy bien novelado y pone de manifiesto el ser humano es capaz de las cosas más sublimes y Más bellas, pero igual de las así. peores barbaridades. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, de veras que es un placer estar aquí Y a ustedes contigo. también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.